Señor, por su vida. Acapulco, Adelante, Guerrero, Chava, México. ministranos la palabra. Adelante, mijo. Bendiciones. Cantamos, te adoramos, tu poder ha venido, celebramos tu victoria, pues tu gloria ha venido aquí. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Por favor, le pido que extienda sus manos hacia mí. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que hoy vamos a recibir. Gracias por habernos traído a este lugar, Señor, donde está tu presencia que tú has escogido para alabarte, glorificarte, Señor. Y ahora que es el tiempo de tu palabra, te pedimos que uses mi vida para transmitir lo que tú quieres decirnos, porque todo lo que tú quieres siempre para nosotros es lo mejor, Señor. Tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, Padre, y sabemos que tu palabra siempre llenará nuestra vida, todo vacío, y declaramos, Señor, que somos buena tierra para recibir tu semilla el día de hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Padre. Amén. Amén. ¿Le puede dar un otro fuerte aplauso al Señor, por favor? Gracias, Jesús. Hemos empezado a hablar mucho de lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos, de venga tu reino. Y pues hay mucha palabra. Yo estaba buscando el Señor Jesús, casi la mayoría de las parábolas, dice, y el reino de los cielos es semejante al sembrador, a este sembrador. El reino de los cielos es semejante a un padre que tenía 2 hijos. El reino de los cielos es semejante a alguien que tenía una moneda y la perdió. Y el reino de los cielos es semejante a una red, que un pescador y todo habla del reino de los cielos. Entonces el Señor Jesús eso nos vino a hablar. Y de hecho ahí en el capítulo de Mateo 4, versículo 17, Mateo, ese no lo puse ahí, perdón, Mateo 4, 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue lo que empezó a predicar y lo que después predicó y lo que terminó predicando Jesús. Amén. Así que, bueno, me fui rápido y directo al grano, ¿verdad? La palabra, los nervios. Los nervios, pues así son los nervios. Entonces, pero es un honor y todos decimos esto, un privilegio estar aquí predicándole la palabra. Y es una oportunidad que el Señor nos da de estar aquí. Y lo que el Señor quiere hacer a través de la palabra es bendecirnos, ¿verdad? Que conozcamos más de su amor a través de su palabra y salgamos bendecidos, ¿verdad, iglesia? ¿Cuántos hoy nos visitan? Me gustaría saberlo antes de continuar, que me diga si hoy es la primera vez que vengo a un lugar como este o este lugar. ¿Hay alguien que hoy nos visite? Levante su mano. ¿No? Todos somos, ahí hay una mano. Dios le bendiga, bienvenido. Gracias, dale un aplauso al Señor. Tenemos hoy, creo que sí, bueno. Entonces, y en Mateo 6:10, ahora sí, los discípulos le preguntan a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Y él, y usted sabe, ¿verdad? Ahí empieza, cuando oren, y empieza a dar instrucciones. No usen muchas repeticiones de palabras. Cuando oren, trata de hacerlo ahí en la intimidad, donde nadie te vea. No busques ser visto por los demás. Y bueno, empieza con los consejos y luego dice, oren así, Padre nuestro que estás, ¿en dónde? En el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego dice en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, cuando usted y yo tenemos este ejemplo, este modelo de oración, Él está diciendo, cuando oren, oren así. Y el Señor, una parte es, venga tu reino. Pero ¿qué implica
realmente que nosotros declaremos, pidamos, clamemos por decir: Señor, venga tu reino. Y es bien importante que notemos aquí, como está escrito en este versículo, que dice: venga tu reino, punto y seguido. Hágase tu voluntad. Aquí dice: como en el cielo, así también en la tierra. Quiere decir que esto va junto. Amén. No lo podemos separar. No podemos decir: Señor, sí, venga tu reino. Entonces aquí lo que me está enseñando esta parte es que para que el reino de Dios venga, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Al momento de que tú y yo estamos pidiendo: Señor, venga tu reino, estamos diciéndole: hágase tu voluntad, al mismo tiempo. Y a veces pensamos: Señor, venga tu reino, ¿y cómo será el reino? Y a veces espiritualizamos tanto las cosas y pensamos que cuando venga el reino del Señor es porque vamos a ver ejército de ángeles volando, y se van a venir sobre todo a Acapulco, y con caballos, no sé cómo los quiere usted ver, y va a decir: el reino de los cielos está aquí, lo vimos. Los ángeles estaban moviendo por todo Acapulco y por todas las colonias, y los ángeles estaban ahí. Y eso quizás en lo espiritual sí sucede, y sucede siempre. Pero el reino de los cielos es más que eso. No esperemos ver hasta que veamos eso, para que entonces podamos decir: el reino de los cielos ha venido a Acapulco. El reino de los cielos está en mi casa, está en mi familia. O esperar que venga, a ver si viene otra vez el pastor Caslona, porque esa vez que vino, híjole, la verdad que sucedieron muchas cosas tan tremendas, y ojalá que vuelva a venir. Ya estamos mal, porque el reino de Dios no viene, digo, con todo respeto, ¿verdad? Pero es un hombre, un siervo de Dios, pero el reino de Dios está aquí cada domingo. Amén. Y el miércoles, y el viernes, y en la célula donde asistes. El reino de los cielos está siempre aquí. Pero lo que hoy estamos aprendiendo un poquito más, es que cuando nosotros le decimos: venga tu reino, Señor, te estoy diciendo también: hágase tu voluntad, como se hace allá en los cielos, también que se haga en mi vida, también que se haga en mi familia, también que se haga aquí en Acapulco. Hoy es día de elecciones, ¿verdad? ¿Y cuál cree usted que sea la voluntad de Dios para hoy? No le estoy hablando de candidatos, le estoy hablando de para la gente, para las personas, para los hijos de Dios. ¿Cuál cree que usted que sea la voluntad de Dios para este día? Le voy a hacer dos preguntas, usted diga A o B. A es votar y B es no votar. ¿Cuál le pondría usted? A. ¿Verdad que sí? Señor, venga a tu reino. Y hoy le cantamos: venga a tu reino, Señor. Anhelo más de ti, más de tu presencia. Solo contigo quiero estar. Así le cantamos, ¿no? Hoy, anhelo de ti. Y anhelo de ti. Si aquí estoy, hijo. ¿Me estás escuchando, hijo? Sí, Señor. Hijo, ve a votar. Pero es que ¿para qué? Y es que no tiene caso, y es que ay, hijo, ya mejor yo creo que se va con el que sí quiere escuchar, ¿verdad? Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Mire, a veces somos tan optimistas. Yo creo que hay dos tipos de optimismo: el optimismo pasivo y el optimismo activo, porque creemos que Acapulco va a cambiar, ¿verdad, hermanos? Guerrero va a cambiar, México va a cambiar, amén. Lo creemos, somos bien optimistas porque lo dice la palabra, amén. Pero ¿qué estamos haciendo? Nada. A veces, digo, no generalizo, pues, no lo tome así como que, ¿usted qué sabe, pastor? Bueno, algunos hacen, otros no hacemos quizás, ¿verdad? Pero sí creemos que las cosas van a cambiar. Sí, amén. Mañana
algo va a suceder ahí en el Parque Papagayo. Ay, que vayan, que oren los que no tienen nada que hacer. Yo sí tengo cosas que hacer. ¿Verdad? Ese es optimismo pasivo, no hacemos nada. Pero está el optimismo activo, que el que dice, yo sí creo que las cosas van a cambiar, pero ¿qué haré? Voy a hacer algo, voy a ponerme en acción. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Vengo el domingo, escucho la palabra. ¿Qué me dicen el domingo? ¿Qué me dicen en mi célula? ¿Qué me dice Dios cuando yo estoy leyendo la palabra? ¿Qué me dice Dios cuando yo estoy buscándole en oración? ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y a todos los niveles, ¿verdad? Por eso pedimos que se quedaran los jóvenes hoy, porque esto es para todas las edades. En este tabernáculo nos hablaron de esto, de venga tu reino. Ya está, el título del congreso ya se cambió. Antes era BDF, Viviendo del Fuego. Ahora se llama BTR, venga tu reino. ¿Sí? Por eso ve que ahí ahora todos ya es, el logo es una B, una cruz y una R. Así se llama ahora el congreso a partir de este año 2015. Venga tu reino. Y a los jóvenes se nos enseñó con palabra, fueron como 14 predicaciones que se nos habló de este tema, de extender el reino, de qué es el reino, de cómo involucrarnos en el reino, de cómo hacer que venga el reino. Por eso si su hijo llegó prendido, no lo apague, por favor, déjelo que siga prendido, no le impida congregarse, ir a los hospitales como fuimos la semana pasada a orar por los pacientes, digo más bien por los familiares de los pacientes, porque no se puede entrar a los... Pero si viera qué padre nos la pasamos, como la gente, ya casi teníamos culto ahí en la calle, porque ya había fila de que ya estábamos orando por uno y ya venía el otro, ahí estaba esperándonos para orar por ellos, ¿sí? Gracias a Dios. Y mi hermano, no es solamente labor de los jóvenes, y no me paro el cuello porque me tardé mucho tiempo, quizás nos tardamos a veces mucho tiempo. La célula de ahí de las oficinas ha ido a los hospitales, es la que más evangeliza, se va al Zócalo, se va a otros lugares, y queremos hacer eso, no queremos que el fuego se apague con los chavos. Pero no solamente había jóvenes, también había adultos allá acompañándonos, reforzando para que hubiera seriedad, para que hubiera más responsabilidad de lo que estábamos haciendo. Gloria a Dios por los sándwiches que nos regalaron, por los juguitos, porque regalábamos un sándwich y un juguito, recibían a Jesús, orábamos por su necesidad y ellos, se podía ver la necesidad, pero se podía ver la paz de Dios en ellos. Mi hermano, eso es a lo que Dios nos llamó, a extender el reino. Cuando el Señor, ahora sí que cuando el Señor Jesús estaba despidiendo a los discípulos, les dijo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. Pero hay que hacer discípulos y estas señales les seguirán. Amén. Y estas señales les seguirán. Y ahí empiezan las señales. ¿A quiénes? A los que creen. No dice si eres pastor, si ya tienes una célula, si ya tienes 20 años de cristiano en la iglesia, si ya estás en la visión. No, ahí dice a los que creen, teniendo a Jesús en mi corazón, recibiéndolo arrepentido y creyendo en la vida eterna, yo ya puedo orar por alguien, por una necesidad ahí en casa, por el enfermo, y ese enfermo va a sanar. Amén. Pero a veces pensamos que extender el reino es otra cosa, es ver, dice en Juan 1, y vimos su gloria, como la gloria del unigénito de Dios. Así dice, amén. Pero no fue porque había un resplandor ahí detrás de Jesús, donde quiera que él andaba. No era porque había una luz brillante ahí, donde quiera que es la gloria de Dios ahí siempre detrás de él. No era por eso, era porque vieron milagros, señales, vieron tantas cosas. Muchas que no se escribieron, pero con las que se escribieron tenemos para decir, ese es el reino. Y él decía, si no creen por la palabra, crean por las cosas que hago, por las señales. Amén. Así que las señales nos deben de seguir. Amén. Pero tenemos que alinear todo a la voluntad de Dios. Señor, venga tu reino en mi casa. O sea, hágase tu voluntad
en mi casa, en mi vida. Y entonces algunos jóvenes les empezaba a hablar. Dijo, ¿quieres mi reino, joven? Sí. Entonces tienes que dejar ese noviazgo, tienes que dejar esa noviecita o ese noviecito. Y entonces ahí es donde, bueno, como el joven rico, bueno, luego regreso. ¿Quieres mi reino, papá? Te preguntará el Señor. Hay que cambiar las maneras de comportarnos en casa, hay que cambiar nuestra manera de ser en el trabajo, hay que cambiar nuestra manera de aquí y allá. Y entonces Dios empezará a pedirnos, Dios empezará a hablarnos. Y entonces ahí viene la lucha, ¿verdad? Y como en otras palabras dice aquí, pedir al Señor que se haga la voluntad de Él es un atentado en contra de nuestra voluntad, ¿verdad? Porque decirle, Señor, es matar lo mío y dejar que sea lo de Él nada más. No es fácil, no es fácil, ¿verdad? Ni aún porque diga, bueno, que ya es pastor, usted lo dice porque ya es pastor y le es fácil. No, me estoy predicando a mí, ¿sí? Nos estamos predicando a nosotros mismos. No es fácil, no es fácil. Y es una lucha de todos los días, porque todos, el mismo Señor Jesús fue tentado, pero dice, pero sin pecado, porque Él era lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, y mire, a veces pensamos que, ¿quién entonces? Pues ¿quién? Pues nosotros. ¿Quién más? Sus hijos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Señor, ayúdame, porque yo quiero hacer las cosas conforme a tu voluntad, ¿verdad? Señor, no te voy a negar. Mira, yo le pongo así para que nadie se sienta apedreado. Les pongo este ejemplo. Vamos a suponer, imaginar una ilustración que comer chocolates es pecado, ¿sí? No porque comer chocolates sea malo, pero voy a ponerle así, el pecado es el chocolate, ¿sí? Entonces, Señor, no te puedo negar, me encantan los chocolates, ¿sí? Y me gustan de todos, Señor. Todo chocolate que existe lo he probado. Sé que es pecado, pero me encantan, Señor. No te lo puedo negar. Soy tu hijo y mejor yo estoy sirviendo, Señor, y estoy aquí en la iglesia, pero no lo puedo negar. Pero sin embargo yo quiero que tu reino venga a mi vida. Yo quiero que tu reino venga a mi casa, venga a mi colonia, venga donde yo trabajo. Amén. Por eso tenemos al Señor, y si lo explicamos una vez, vengo en mi caminar, llega un momento en que vengo sin fe, como decía Leo, sin esperanza, sin Cristo, perdido, todo ahí. Llega un momento que me hablan de Jesús y me dice alguien, toda tu vida pasada, dice la palabra, que va a quedar borrada por la sangre de Jesucristo, si tú crees. Amén. Que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y empiezo a caminar y contento porque todos mis pecados han sido borrados. Y empiezo a caminar ya lavado con la sangre de Cristo, limpio, todo hecho nuevo, amén. Pero me doy cuenta que después de un tiempo de caminar me siguen gustando los chocolates. Y entonces, pero Señor, y entra una lucha ahí. ¿Y qué pasa ahora? Antes comprabas los chocolates, pagabas por los chocolates. ¿Y qué crees ahora? Ahora hasta te los regalan, te los ponen enfrente, los mejores chocolates. Ya no tienes necesidad de andarlos buscando y dices, Señor, ayúdame. ¿O nomás a mí me ha pasado? Entonces, Señor, yo quiero que venga tu reino. Yo quiero servirte, yo quiero involucrarme en las cosas tuyas aquí en la iglesia, donde tú me digas, pero no te puedo negar que hay debilidades todavía en mi vida, que hay lucha ahí, mi carne, y ahí estoy batallando. Señor, ayúdame. A lo mejor nuestras intenciones son las mejores y dices, yo quiero ser doctor porque yo quiero ir a ayudar a tanta gente y al mismo tiempo les voy a predicar, les voy a evangelizar. Yo quiero ser abogado porque yo sé que cuesta mucho a veces llevar un caso legal y quiero ayudar a la gente. Voy a poner un despacho, un bufete jurídico donde voy a ayudar a todos aquellos que no tienen y que están en problemas y que son cristianos y bla, bla, bla. Bueno, empiezas, son tus mejores intenciones, pero aún así
Aún así, esas buenas intenciones, tenemos que decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Podemos ser los mejores y buscar ser los mejores, pero si no estamos buscando hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, el reino de Dios no se va a establecer. Amén. Podremos ser los mejores músicos, podremos tener al mejor músico aquí en la alabanza de todo México y de todo el mundo, pero si no se deja guiar por la voluntad de Dios, el reino de Dios no se va a establecer. Podrá ser el mejor doctor, podrá ser el mejor maestro, pero a la hora de enseñar la palabra es muy diferente si no se hace conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, venga tu reino es hacer la voluntad de Dios y responder entonces al llamado que Él nos ha hecho. En Mateo 4:17 lo vimos. Entonces, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, viene de metaneo, que significa cambiar mi manera de pensar. Arrepentimiento, cambiar mi manera de pensar. Es que yo estoy acostumbrado a hacer esto, y ahora en la iglesia dicen que es la palabra de Dios y se debe hacer de otra manera. Debo de cambiar mi manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Entender que como vengo yo caminando no es como le agrada a Dios, que Dios quiere darme cosas mejores, y lo dice la palabra. Cambiemos nuestra manera de pensar. Ahí y dicen los jóvenes, como dicen los chavos, dice, ¿y qué tiene de malo ponerme un aretito? Híjole, y empieza, ¿verdad? Voy a tocar puntos pero si es que en tal lugar se hace, pues entonces me voy a ir al África, porque allá se los ponen hasta por no quién sabe dónde, ¿verdad? Cosa de cultura, dicen, cosa de cultura. O sea que depende de las culturas, y entonces viene el engaño. O sea que si en un lugar es permitido por la cultura, entonces debe permitirse en otro lado porque también es así. No, eso no significa que porque sea algo cultural sea algo bueno, o algo que esté aprobado por Dios o permitido. No, eso significa que en un momento el diseño de Dios se desvió y cayeron en eso, y ya lo adoptaron como algo suyo. Pero eso no significa que ya es bueno, o que no es malo, pues, porque si entramos en que si es bueno o es malo, ya es otro tema. Pero le pongo un ejemplo, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos para no entrar en polémicas culturales, pero es ¿qué dice la palabra de Dios? Y nos vamos a la palabra, y entonces la palabra empieza a descubrirnos, a darnos luz, y entonces empieza el joven empieza a decir, y entonces ¿por qué? ¿Y por qué aquellos de los que cantan y también salen con sus aretitos ahí todos colgados, y es el disco que sacaron, y empieza los argumentos, ¿sí? Los que tienen hijos adolescentes saben de qué le estoy hablando, ¿verdad? Y conste que yo tengo muchos hijos adolescentes. Sus hijos. Entonces, se trata de un cambio de manera de pensar. Amén. Un cambio que debo dejarme yo, y no le digo de 360, porque 360 grados da toda la vuelta y queda en el mismo lugar. Es un cambio de 180 grados, que si voy para allá, ahora necesito ir para allá, contrario a donde estoy caminando, ¿sí? Entonces es cambiar nuestra manera de pensar. Y mire, para que vea qué tan difícil es, pero qué tan fácil es entender esto. Dice, tienes que ser fuerte, y estamos hablando de lo que dijo el Señor Jesús. Acuérdese del sermón del monte, ¿cómo se llama? El sermón del monte, así se llama, ¿verdad? Las bienaventuranzas, Mateo 5. Bienaventurados los débiles, los que lloran. Y dice, ¿cómo que bienaventurados los débiles? No, si lo que sabemos es que hay que ser fuerte, sabemos que hay que ser de carácter, eso es. Y el Señor dice, no, los que lloran, porque ellos van a ser consolados. Bienaventurados los mansos y humildes de corazón. Amén.
Y empieza el Señor a dar su sermonte y empieza a dar un discurso, ¿qué dije? ¿Un sermonte? Sí, abreviación del sermón del monte, ¿es eso quiere decir? Un discurso contrario a la cultura, contrario a lo que hemos aprendido. Y entonces empieza el rechazo. Pues, ¿cómo que vamos a hacer eso? ¿Cómo ahora nos dices esto? Si lo normal es que bienaventurado cuando hablen bien de ti y te alaben y te elogien por tus actitudes y por tu comportamiento. ¿Así dijo? No, bienaventurado dice cuando por mi causa los maldigan, los persigan y etcétera, etcétera. Y entonces ¿cómo nos enseñas eso, Jesús? Y le estoy hablando de hace 2000 años, que él estaba hablando, enseñando algo que no era acorde a la manera de vivir actual. Y ahorita podemos poner también muchísimos ejemplos, pero eso habla de cambiar nuestra manera de pensar. Y mire que cómo han cambiado las cosas, en pocos años. Lo que muchos de mi edad, no vamos a decir, entrar en detalles, pero lo que vivimos en primaria, ahorita es otra cosa, lo que se vive en primarias, en secundaria, en las prepas. O sea, de verdad que usted lo sabe, los que vivimos una época de los 80s, para no irnos a las épocas actuales, era otro mundo. Cuando oías de algo y hasta como que se espantaba uno y ahora es tan natural oír tanta cosa, es tan natural oír pláticas de los chavos que nosotros ni siquiera platicábamos a nuestra edad, 10, 12 años, y todo lo que más que se oye, pero estaba escrito. El Señor Jesús dijo, y la maldad en los hombres se multiplicará. Sí, pero por eso dice, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Amén. Por eso necesitamos el reino de los cielos. Por eso necesitamos decir, Señor, hágase tu voluntad. Entonces esto es como la ley de la siembra y la cosecha, ¿sí? Siembras, cosechas. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. No puedo tener el reino de Dios si no hacemos la voluntad de Dios. Así de fácil, así de sencillo. Salmo 48 dice, Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el salmo que vimos primero es, el hacer tu voluntad, Dios me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿En dónde? En medio de mi corazón, Señor. ¿Qué es lo que ve Dios? Nuestro corazón. ¿A dónde escudriña el Señor de nosotros? Nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay ahí? Entonces dicen Romanos que no nos conformemos a lo que estamos viviendo, no nos conformemos a lo que nos están enseñando, no nos conformemos a lo que dice el mundo, no nos acostumbremos a las reformas que quieren hacer cambiar y que ahora ya nos van a permitir las leyes, que los matrimonios entre homosexuales y que el aborto y que tantas cosas. Y ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Y qué dice la palabra? La palabra no va a cambiar. Amén. La palabra dice el mundo y todo va a pasar, pero su palabra no pasará, va a permanecer la palabra de Dios. ¿Ve por qué es importante estemos orando? ¿Ve por qué es importante que Él dice, si mi pueblo se humillare? El pueblo somos nosotros, el pueblo de Dios, el que se necesita humillar. Los que no tienen a Jesús, los que no tienen a Dios, no saben qué significa humillarse. Ellos quieren hacer las cosas a su manera, a su voluntad, y establecer su voluntad en contra de lo que sea. Los hijos de Dios debemos pedir que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra, y eso se hace orando, eso se hace
intercediendo. Eso se hace diciendo: Señor, queremos que nuestro entendimiento sea renovado. Y en la parábola así decía, la palabra del sembrador, cuando cae en la tierra la semilla, pero dice, pero no hubo entendimiento de la palabra, de la semilla, y entonces el enemigo viene y la roba. Tú y yo aquí estamos, y el Señor cada domingo nos habla palabra de promesas, palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, y estamos recibiendo palabra, pero no la agarramos. Y entonces, ¿qué sucede? Viene el enemigo y roba esa palabra. Y entonces al siguiente semana venimos otra vez igual, en la misma situación. Y el otro mes igual, y pasan años, y no hay cambio en nosotros, porque la voluntad de Dios no se está haciendo, porque la palabra no hay entendimiento. Y seguimos en la misma manera de pensar. Entendimiento viene por ahí de dos palabras, y si parece al tsunami, dice tsuneimi, que significa estar junto, pegado a la presencia de Dios. Cuando mi entendimiento está así, y digo, bueno, yo ando en mis cosas, y el entendimiento de Dios, la sabiduría de Dios, ahí está. Y digo, bueno, yo sigo en mis cosas, pero la sabiduría de Dios ahí está. Pero si yo digo, Señor, mejor me pego a ti, eso es una persona con entendimiento. Señor, yo quiero voltear para acá, y entonces Él jala para allá, ¿verdad? Y entonces ya por más que quiera yo voltear para acá, Él me lleva para acá, ¿sí? Y luego, Señor, acá, y entonces el Señor se mueve para acá y me lleva para acá, me lleva para otro lado. Amén. Eso es cuando tenemos entendimiento. Y entonces cuando tengo entendimiento, cuando el Señor ve que el diablo quiere venir y robar semilla, Él me mueve y dice, no, antes de que te roben, yo mejor te muevo, yo mejor camino contigo, porque sé que estás pegado a mí, pero si no, jamás entenderé, y entonces la semilla va a ser robada. Amén. Entonces es un constante renovar nuestro entendimiento y no conformarnos a lo que tenemos, a lo que oímos, a lo que nos enseñan allá afuera. Me refiero de allá afuera, no lo de a la palabra. Entonces, cuando yo decido hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios, y jóvenes, fíjense bien, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la persona que tiene para pasar todos los días de su vida, para envejecer con esa persona todos los días de su vida? Porque si nomás agarra la que a usted le gustó y no le pregunta a Dios, su vida, y así literalmente, si no es de Dios va a ser un infierno. ¿Está de acuerdo? Si no tomamos en cuenta a Dios, no solamente en eso, cosas de trabajo, proyectos de negocio, mire, va a ir a la quiebra, va a ir a derrotado y a perder dinero. ¿Por qué? Porque no le pregunté a Dios si este negocio era la voluntad de Él que yo lo hiciera. Y invertí todo, me lo pintaron muy bonito y me dijeron que iba a ganar mucho, pero no consulté a Dios. Y ahí está, todo mi dinero perdido. En otras palabras, pues eso, si no estoy viendo la gloria de Dios, estoy viendo el infierno. No diga amén. Pero necesitamos hacer la voluntad de Dios y cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a ver 3 ejemplos que están en la Biblia. En Juan 6:38, esta prédica estaba bien cortita. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, dijo Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Imagínense si el Señor Jesús dijo eso, usted y yo, pues ¿de quién debemos hacer la voluntad? Mucho más necesitamos hacer la voluntad de Dios. Si queremos agradar a Dios, si queremos, sí lo leí hace rato, que decía, no lo leí, ¿verdad? Sí, en el Romanos 12:2, ya no lo pongas, ya nomás, pero sí decía ahí, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Jesús es nuestro ejemplo. Él vino del cielo, pero no para hacer su voluntad. No para decir, Señor, bajo,
pero que me hagan una cruz bonita, Señor, ¿verdad? Que los clavos sean, no sé, acá dame, que sea de lo que yo merezco, Señor. No me hagas caminar tanto. Sí ¿verdad? Y a veces así somos, ¿a poco no? Señor, bueno, voy a hacer tu voluntad, pues. Pero bueno, déjamela ligerito, ¿no? Porque mira, yo vengo, yo oro, yo soy tu hijo, yo merezco algo, pues soy un hijo del rey, Señor, que se vea que soy un hijo del rey. No merezco menos bueno, usted póngale lo que luego así hablamos, ¿verdad? Y no queremos menos de algo. Y cuando alguien me pregunta, yo sé que sí merecemos mucho porque somos hijos del rey, pero hay que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces está el hermanito clásico que está orando por trabajo, y llega el momento que le ofrecen el trabajito. Dice, no, pero no creo, ahora déjame orar si ese trabajo es el que Dios quiere para mí, ¿verdad? No, pues no, estoy seguro que no lo va a agarrar. ¿Por qué? Porque no está pidiendo ni entendiendo lo que Dios quiere hacer. Y yo cuando me llegan a preguntar, yo les digo, toma el trabajo. Tú no sabes si esa es la puerta que Dios está abriendo ahorita en ese lugar y después tú brincas a lo que sigue. Pero ahorita es lo que Dios está abriendo y tú pedías un trabajo y allí está el trabajo. Tómalo. Si no pasa nada, bueno, tienes un tiempo para decidir, para ver y probar, y bueno, lo sueltas y agarras otro, ¿verdad? Pero como no estamos entendidos y nos vemos nada más por lo que nosotros queremos, no por lo que Dios quiere, entonces rechazamos y así nos la pasamos a veces algunos. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Otro ejemplo es Pablo, dice, apóstol de Jesús, 2 de Timoteo 1:1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Aquí está, siempre en la mayoría de las cartas dice Pablo así, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Él no se puso, él está, y no solamente porque estamos hablando del título, estamos hablando de lo que él tenía que hacer, de lo que él estaba haciendo, que es la voluntad de Dios. Y Pablo, yo te he escogido para que vayas y les prediques a los gentiles. Amén. Ese era el propósito. Y cuando alguien sabe que está haciendo la voluntad de Dios, que está caminando en lo donde Dios le puso y a lo que Dios le puso a hacer, está ahí Pablo de ejemplo. Estaba en el barco que naufragaron, y Dios ya le había hablado. Y él les dijo, no hay que zarpar, no se muevan, viene algo fuerte. Y le dijeron, ¿tú qué sabes de barcos? Tú eres dedícate a lo tuyo, los especialistas de barcos y de navegación somos nosotros. Bueno, dijo él, está bien. Y viene se me fue el nombre, Eurogidón, ¿verdad? Euroclidón. Los vientos, ¿no? Es un huracán. Bueno, son unos vientos que son como contrarios, así, te vienen por un lado y te vienen por otro. Imagínense en alta mar y ese tipo de vientos. Y bueno, Pablo les dijo, miren, una noticia buena y una mala, ¿sí? La buena, bueno, la mala es que vamos a naufragar. Eso sí, este barco se va a hundir. La buena es que nadie se va a morir. Bueno, ya siquiera, ¿verdad? Allí es cuando en la isla esta ahí naufragan y la pica una víbora venenosa y todos dijeron ya murió y no se murió. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabía que tenía una palabra de parte de Dios y él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y él sabía que tenía que estar aquí, le faltaba mucho por predicar y no se había cumplido ese tiempo de predicar. Pero Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces,
¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo? ¿La voluntad de Dios o nuestra voluntad? Y a veces nos esforzamos tanto y pensamos que es lo correcto. Sí es bueno esforzarse, sí es bueno ser diligente, sí es bueno y todo eso no es malo, pero conforme a la voluntad de Dios, en lo que Dios nos quiere poner, no en lo que nosotros queramos, porque nos vamos a desgastar y no vamos a ver fruto, porque Dios no nos va a estar respaldando, aunque sean cosas buenas. No estoy hablando de que estés en pecado. Podemos hacer y querer hacer muchas cosas, pero si no es la voluntad de Dios, estaremos solamente luchando. Y no contra Dios, Vamos a pensar que Dios está ahí haciendo cosas. No, es una lucha que vamos a estar de gratis nada más, sin ver resultados. Necesitamos entonces de dejar de luchar y entonces decirle: Señor, me paro, ahora sí. ¿Qué hago, Señor? Dime qué hago. Ya no seguiré luchando, tratando de esforzarme, querer obtener cosas, objetivos que me he puesto, que sean buenos los objetivos, los propósitos, los logros, las metas. Pero, Señor, mejor las hago a un lado y quiero tus metas, quiero tus propósitos, quiero tus objetivos, para que yo camine sobre ellos, porque esos son los buenos, los agradables y son los perfectos. Amén. Y entonces ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno. A veces duele, a veces cuesta, a veces no es tan fácil. Y luego viene el pensamiento: Señor, pero yo ¿cómo? Pero yo ni sé hablar. Ahí está como Moisés, como Jeremías, como: Señor, yo ni estudios tengo. ¿Cómo crees que voy a tener una célula, Señor? ¿Cómo crees que algún día yo esto, lo otro, aquello? Y vengo desde no sé dónde y ni carro tengo. Y empezamos a ponerle al Señor como si Dios no supiera. Si Dios nos está mandando, ¿verdad? Es porque Él va a proveer gracia, unción, palabra, economías, ¿sí o no? Y a veces sí, hay talentos. A ver, vamos a poner ahora sí, ¿está listo? Tenemos ahí porque queremos hacer a veces cosas. Eso es un ejemplo de un video que, ¿ya? Es que no entiendo. Ya se empezó a formar la nueva banda de BTR, ya no es BDF, BTR. Lo quisimos hacer ahorita porque no quiero robar parte de los anuncios, y bueno, ya lo incluí dentro de la prédica, dentro de mi tiempo. Pero lo que queremos es, como dice, venga a tu reino, ¿sí? Y necesitamos que los chavos se integren. Hay chavos con talentos, hay chavos que no tienen talento, pero tienen un corazón de servir a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? Si es por talento, mi hermano, a lo mejor muchos ni yo estuviera aquí. No es por eso, es por la gracia de Dios. Amén. Pero Dios ve nuestro corazón. Y le dijo Dios a Samuel: no mires su apariencia, porque yo no veo la apariencia, yo veo el corazón. Entonces, estamos ahorita con los que dijeron: pastor, la banda, pastor, hay que hacerlo. Y entonces yo con fe les digo: pues órale, vamos a hacerla. Ninguno tiene estudios de música, de instrumentos, de nada, pero ahí están, que ven en YouTube y que le tocan al teclado y le están rascando a la guitarra, a la batería el otro, y el que dice: yo canto, pero pues ahí le está cantando. Mi hermano, yo digo, yo sé que lo que tú quieres es el corazón, ¿sí? Y ayer se los decía: hagan a un lado lo que no sea de Dios, ¿verdad? El temor siempre va a haber, el nervio siempre lo va a haber, pero que no sea un nervio por el qué dirán, que sea un nervio porque querer agradar a Dios.
Y si llegan, los vamos a ver aquí. El reto es que el último sábado de junio, ya les pasé el reto, y así que ya se los imaginarán cómo están. Entonces, tenemos nuestra primera reunión con ellos, con los jóvenes de aquí de Acapulco, y eso yo sé que les va a llevar, les decía ayer, mientras ustedes tengan el corazón de agradar a Dios y de servir a Dios, lo demás ni se va a notar, ¿sí? Que si tocaron bien, que si no, que si esto, ustedes llévenos a adorar. Y usted va a decir, entonces, ¿dónde está la excelencia? Yo sé que Dios quiere excelencia, yo lo sé, pero ¿qué va a suceder? Porque dijo el Señor, si ellos se callan, las piedras van a hablar. ¿Qué va a pasar si los que tienen el talento no quieren venir? ¿Dios necesita los talentos? No los necesita. Dios ¿qué quiere? Corazones conforme a su corazón, a su voluntad. Amén. Y eso es, y no solamente con los jóvenes, por eso que también hay que se quedaran. Por si hay algún joven que dice, yo tengo el talento y quiero y no sabía de esto, se acerca conmigo al final, acérquese conmigo, pero esta banda va a quedar, va a quedar bien en el nombre de Jesús. Hechos 13:36 dice, otro ejemplo, aquí está David, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Entonces, fíjense, aquí estamos hablando de David, que era conforme al corazón de Dios, que lo vamos a ver ahorita, bueno, de una vez lo vemos, Hechos 13:22. Soy aquí como encajonado de repente, como con eco. Hechos 13:22 dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará, ¿qué? Todo lo que yo quiero. Entonces, ¿qué ve Dios? El corazón. Este versículo fue antes, el que vimos anteriormente, que dice, David sirvió a su generación. Aquí nos habla de dos cosas. Tú y yo somos útiles en el reino del Señor. Debemos de entender eso, ¿sí? Tú y yo somos útiles en el reino del Señor. No pienses, yo no sirvo para nada, yo jamás voy a hacer esto, yo jamás me voy a involucrar. No, tú y yo somos útiles, instrumentos de Dios que Dios está necesitando para hacer algo. Solamente hay que dejarnos usar, ¿sí? Cuando va usted a clavar un clavo, ¿qué va a buscar? ¿Un desarmador para clavarlo? ¿Una cuchara de albañil? No, ¿qué va a buscar? Un martillo. Amén. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Seré martillo? ¿Seré marro? ¿Seré cuchara? ¿Seré vaso? ¿Seré pala? ¿Qué seré, Señor? Pero lo que sea, úsame. Amén. Lo que sea, donde sea, yo quiero que tú me uses. No quiero estar ahí nada más oxidándome. Yo quiero que tú me uses, Señor. Y es extender el reino. Amén. Dice, él sirvió. Entonces, dos cosas que debemos entender. Ser útil. ¿Qué utilidad yo tengo, Señor, en tu reino? Y la otra es, ¿para qué tengo yo algo? Es para servirte, Señor. Es para servir a la iglesia. Si estamos nosotros aquí es para servir. Más que estamos preocupando de ir y vamos a conquistar Acapulco. ¿Cómo lo vamos a conquistar? Es sirviéndole. Mire, y se entiende, y créame, cuando fuimos hace 8 días, es que estamos regalando sándwichitos y jugo, y ya cuando venían, y es que me dijeron que me van a dar un sándwich y un jugo. Ajá, sí, bueno, te vamos a regalar, pero queremos orar por ti. ¿Nos dejas orar por ti? Y ahí empezamos. Se sintieron servidos, atendidos. El Señor Jesús vino a servir, no a ser servido. Cuando David está diciendo y sirvió a su generación, lo que está diciendo es que tú y yo estamos aquí por servir a la generación que nos tocó vivir, en el tiempo que estés viviendo, en la edad que estés viviendo. Si ahorita eres joven, si eres adulto, si ya eres grande, en donde estemos,
nuestra generación, estar viendo qué puedo hacer yo por mi generación. Necesito que mi generación sea impactada, necesito que cambie, necesito ser un instrumento de Dios para que yo pueda extender el reino aquí en mi ciudad o donde yo esté. Amén. Amén. Entonces, soy un instrumento útil, pero es para servir, no para ser visto. Y si te toca donde no te veas, no te preocupes, el Señor de allá te va a ir a sacar, como a David, y lo puso en un lugar de honor, porque Él vio su corazón. Amén. No necesitamos estar aquí parados al frente, no micrófono, para poder servir al Señor. Y yo la verdad que admiro a algunos hermanos y hermanitas que vemos aquí de la iglesia, que a veces casi cada domingo traen un invitado. Cada domingo yo he visto algunos. Yo los admiro, porque eso es lo que Dios quiere. Eso es que los trae. Ya los demás se encarga el Señor, ¿verdad? O los de consolidación. Pero hay que traerlos. Eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces, queremos ser gente que trasciende, pues sí, decirle: Señor, en mis fuerzas yo no puedo hacer nada, pero quiero hacer tu voluntad. Como David, que la regó David, claro, y a veces como que ni para ponerlo de ejemplo, la regó, pero tenía un corazón conforme al del Señor, y se arrepintió, y Dios lo usó, porque Dios ve el corazón. Amén. Entonces, eso es lo que agrada a Dios. Dos cosas, 2 puntos, bueno, son 3 puntos importantes, pero vamos a ver 2, el tercero se va a ver la próxima predicación. Primero, para decir: Señor, venga a tu reino y quiero hacer tu voluntad. Punto número 1, tenemos que tener pasión y deseo extremo por ver a Dios. Pasión y deseo, un deseo extremo por ver a Dios. Y no en enlace, no en un video, en una película. A Dios se ve en el lugar santísimo, ¿sí? Después del velo. Ahí es donde dijo Dios: ahí me manifestaré a ti, me declararé a ti y hablaré a ti. Ahí. Ahora ya no hay un lugar santísimo físico. Ese lugar santísimo es cuando nosotros venimos a la intimidad con Dios, cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros le decimos: Señor, háblame. ¿A dónde? Señor, pues yo voy a la iglesia, pero yo estoy en mi célula y yo estoy en todos lados. Sí, pues, pero al lugar santísimo no he visto que vengas. Y ahí es donde yo hablo, además de lo que estamos aquí. Dios no nos va a dar, decía aquí un predicador, Dios no nos va a dar autoridad sobre lo que no amamos. Gracias. Entonces, dice, y ese es el versículo que les di a los chavos cuando arrancamos con ellos, Mateo 5:8, no lo vas a poner: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Necesitamos dejar que Dios limpie nuestros corazones. Amén. Dios ve el corazón. Quiero ver a Dios, decirle, pero ver a Dios en muchas maneras. No espere que Dios se le aparezca y ahí le hable: Señor, yo quiero verte, yo quiero estar contigo, yo anhelo tu presencia, Señor, como hoy se lo cantamos. Señor, yo no aguanto dejar pasar un día sin venir a buscarte, Señor. Esa es pasión extrema por ver a Dios. Amén. ¿Quieres que tu célula crezca? ¿Que tu ministerio crezca? ¿Queremos que nuestra iglesia crezca? ¿Cómo nos va a mandar Dios los miles y los miles y los miles si no estamos dispuestos a recibirlos? Si no estamos dispuestos a decir: Señor, yo voy a hablarles, yo los voy a consolidar. Ya se va a abrir mi célula en la casa, ahora sí, porque esté cerca, porque allá hay muchos. Si no estamos dispuestos, amén. No es, o sea, la pedrada fue para allá y cayó aquí también, ¿ok? Es para todos nosotros. Y como dije una vez, dijo el pastor Isidro, no es para que uno se sienta mal, ¿sí?
es para que todos nos sintamos mal, ¿sí? Decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. La segunda cosa es amor a la gente. ¿Cuántos aman a Dios? Amén, amén. Y dice la palabra que si no amo a mi prójimo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Si a quien veo no amo, ¿cómo puedo decir que amo más al que no veo? En mi palabra, en mi versión, ¿verdad? Si yo amo a Dios, entonces yo debo de amar lo que Él ama. Y Dios ama Acapulco. Dios ama a tu vecino. Ya menos aménes. Dios ama a tu esposo. Dios ama a tu esposa, a tu suegra, a tu suegro. Dios ama Acapulco. Amén. Entonces, te pregunto, entonces, ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Es el mismo amor de Dios? Porque dice Él, amarás a tu Dios y luego a tu prójimo como a ti mismo. O sea que a mí me debe de doler que mi prójimo, mi vecino se esté perdiendo. A mí me debe doler cuando yo escuche que en la escuela de mis hijos me platican y que la mitad de sus compañeros tienen padres divorciados. Y que te platiquen, es que lo recogió su papá porque lo va a llevar con su mamá, porque ella vive en un lado y ella vive en el otro, y te escuchas todo eso y dices, ¿y qué estamos haciendo? Vamos a los hospitales y hasta que nos toca estar en los hospitales, se lo digo por mí, vemos tanta necesidad que hay. Hasta que estás en medio de todas las camas ahí viendo la gente que se está muriendo, entonces nos compadecemos, ¿verdad? Porque pues nosotros estamos bien. Ahí cuando me toque oraré. ¿Y qué es lo que estamos amando? Amamos a Dios, entonces amo lo que Dios ama. Dios ama, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, cuando tú y yo estamos diciendo, Señor, ayúdame, va a pasar lo que dice allí en Hechos 17:16. Dice Pablo, viendo la necesidad que había, estaba en ese momento allí en Atenas, y ahí usted sabe esa historia de los dioses y los filósofos que estaban ahí, y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ay, otra vez ya va a empezar con las peregrinaciones, es como estorban, y empezamos a hablar, ¿sí? Hay gente idólatra y, oye, ¿y qué estamos haciendo? Eso no es un espíritu enardecido. Dios está viendo la situación, Dios está viendo la idolatría, pero Dios está viendo que no estamos haciendo nada también, ¿no? Digo, estoy yéndome al extremo, ¿verdad? Porque si estamos haciendo algo, los viernes tenemos eventos evangelísticos, estamos pasando por internet, estamos haciendo, pero yo entiendo de parte de Dios que estamos bien centraditos, estamos bien en una zona de confort, como luego nos dicen. Qué bueno, porque eso es parte de lo que Dios nos quiere dar. La nube de su presencia trae ese confort a nuestras vidas. Esa paz, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, y Jehová no se duerme, el que te cuida, y eso que nos gusta eso, ¿no? Y qué padre, en paz me acostaré y en paz me levantaré. Él guarda mi salida y mi entrada para siempre en el nombre de Jesús. Wow, qué chido que nosotros andamos por donde quiera. Traigo escolta de ángeles, bien padre, mis guaruras, a mí no me pasa nada porque yo confío en el Señor y ya. Confía en Dios. Así le decimos a la gente, ¿verdad? Confía en Dios, Dios está contigo. Ni pareces hijo de Dios. Los hijos de Dios confiamos en Él, no tenemos temor. Y ahí se nos queda todo. Somos buenos a veces para lanzar las pedradas a nosotros mismos, porque es a nosotros mismos a los que nos estamos aventando. Pero hermanos, yo voy a decir algo, porque usted va a decir igual, ¿no? Que por qué le digo sí, le hablo así las cosas. Y no sé si ya lo dije, pero creo que aquí públicamente no lo he dicho una vez. Hace como un mes más o menos, o dos, no me acuerdo.
Y yo estaba así como que de esos momentos, porque también a uno le pasan esos momentos de depresión y de desánimo, ¿no? Y dije, ay, sería padre que Dios ya nos llevara, o bueno, en lo particular dije que Dios ya me llevara, ¿sí? Descansa uno de tanta bronca, de tanto problema, de tanta cosa que hay que ver y todos los días, ya mejor descansar y estar contigo, Señor. No lo soñé ni fue visión, así como se lo estoy platicando, así yo estaba en mi mente. Despierta al que se esté durmiendo, porque está interesante esto. Ay, ya le miren los ojos a algunos. Y entonces, así platicándoselo, le digo, Señor, sería padre, ya llévame de una vez. Y entonces que me dice, si ahorita tú estuvieras delante de mi presencia ya te iba a pedir cuentas. Y en ese momento, haz de cuenta que no dijo más. En ese momento, no le estoy hablando de pecado, no le estoy hablando de otras cosas. En ese momento lo único que se me vino fue, híjole, ¿y a cuántos les he hablado? ¿Qué has hecho en mi reino? Así, y yo dije, ay, así me entró, me cambió mi perspectiva de ser cristiano, de ser pastor, de ser hijo de Dios. Me cambió todo. Porque a veces estamos enfocados en otras cosas como cristianos y se nos olvida que Dios nos llamó con un propósito. Sí, cambiar, ser mejores, pero Dios no nos llamó solamente, Jesús no solamente vino a darnos un código de ética, de buen comportamiento, de moral. No solamente vino a eso. Sí dijo cosas, pero hay quienes nomás piensan en eso, que dicen, no, pues Dios vino a eso, fue una gran persona, Jesús, y no, vino algo más, eso fue lo que Él usó, pero vino a hacer más cosas, a extender el reino, a hablar de los cielos, a decir, yo me voy, y van a estar con mi Padre, y van a estar conmigo, me voy a preparar un lugar para ustedes, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, y entonces ustedes van a predicar, y van a ser discípulos, y mayores cosas que las que yo hice, ustedes van a hacer. A eso vino, ¿sí o no? Pero se nos olvida y nos enfocamos más a veces en otras cosas. En que mi célula crezca, en que a lo mejor yo haga mejores cosas que los otros y se vea y se note y aquello y esto y los nuevos, no sé, pero nos estamos echando ganas aquí en lo que estamos haciendo. No, hermanos, establecer el reino, mire. Y me atrevo, ¿verdad?, a decir, en establecer el reino nos vamos a tener que salir a los lugares públicos, no solamente a predicar. Vamos a llevar toda la música, vamos a orar allá en los lugares públicos, vamos a aclamar al Señor, vamos a adorar al Señor y después vamos a predicar la palabra. Pero tenemos que establecer el reino. Amén. Sin temor, denle un aplauso al Señor, déselo bien fuerte. Ese espíritu enardecido. Pero si no tenemos, aquí vamos a cerrar con esto, si no tenemos amor por Acapulco, si no tenemos amor por, ¿cómo voy a amar a mi prójimo más que a mí si no tengo ni siquiera amor por mí? Y esto reflejado en mi manera de vivir, en mi manera de buscar la voluntad de Dios, que es agradable, que es buena y que es perfecta. No estoy buscando que lo perfecto esté en mi vida. ¿Cómo? Si no lo busco en mí, ¿cómo lo voy a buscar para el otro? Cuando haya ese amor va a haber esa autoridad y entonces va a venir el reino de los cielos sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, sobre todo. Amén. Sobre todo. Y de verdad, Jesús sí estuvo algunas veces, dice, ahí en las sinagogas, pero Él andaba en las calles, Él andaba en los lugares públicos. Después Pedro, Pablo andaban en los lugares públicos. Ahí cuando se fue a meter a ese lugar, en Atenas, se fue a meter a lo grueso, a lo idólatra, a las filosofías de los griegos. Y nos dijo, ¿y si no puedo? ¿Y si yo creo que ya me tengo que ir? Vayan a salir todos y me vayan a apedrear. Ya lo habían apedreado.
Y si ve esta la lista de todo lo que le pasó, apedreado, como muerto, como naufragios, en escasez, en cárceles, pero él siempre estaba pensando, voy a escribir esta carta. No estoy aquí, pero enviando esta carta yo sé que va a ayudar a la iglesia de Éfeso, yo sé que va a ayudar a la iglesia de Tesalónica, yo sé que va a ayudar a la iglesia de los filipenses, y les voy a hablar del amor de Dios, les voy a hablar que prediquen, que hablen con denuedo, que se esfuercen, que Dios está con ellos, que la gracia de Dios está con ellos, y entonces se van a convertir más, se van a convertir más y se van a convertir más. Ese era el deseo, el anhelo de él, porque su espíritu se enardecía, porque él sabía el llamado que tenía, y el llamado que tenía era ir a predicarle a los gentiles. Batalló aún en contra de los mismos discípulos, que se admiraron de que aún en los gentiles se derramara el Espíritu Santo. Pero él dijo esto, y luego Pedro también del sueño, la visión que tuvo, confirmando, había que hacer a un lado lo que ya se venía arrastrando. Eso quiero decir, cambios que el Señor quiere hacer, y no nos estanquemos y no nos quedemos en lo mismo. Hay que cambiar nuestra manera de pensar, y para eso necesitamos hacer la voluntad de Dios. Quiero el reino, tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo hago la voluntad de Dios? Arrepintiéndome, cambiando mi manera de pensar. ¿Y dónde va a estar enfocado esto? Principalmente tener pasión por ver a Dios y amar lo que Dios ama. Amén. En Mateo 6, ya para terminar, y si quieren nos ponemos de pie, por favor. Mateo 6:33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, y todas estas cosas os vendrán, os serán. Ahí le estaba hablando, ustedes no se preocupen, qué van a comer, qué van a vestir, qué viene el día de mañana. Ustedes no se preocupen, eso se preocupan los gentiles, los que no me tienen a mí. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir, va a ser añadido, todo lo demás. Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a cambiar su manera de pensar? ¿Seguro? Aunque le duela, aunque le cueste. Cierre sus ojos un momentito. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú estás hablando ya, Señor. Tú estás hablando. Tú estás mostrándonos, Señor, todo aquello que deseas para nosotros, todo aquello que quizás anteriormente ya nos habías pedido, que hoy nos estás pidiendo. Queremos hoy decirte, Señor, que venga tu reino. Queremos hacer tu voluntad, Señor, no la nuestra. Padre, hoy te decimos, Señor, ayúdanos. Pon en nosotros un corazón que te agrade, un corazón como el de David, que sea conforme al tuyo, Señor. Que no le importe el lugar donde va a ir a hablar tu palabra, que no le importe el lugar donde esté parado, que en el momento que veamos la necesidad, Señor, vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de ti, Señor. Y si quieres que vayamos a lugares públicos, lo vamos a hacer, Señor, porque vamos en tu nombre. Y tú estarás autorizando. Tú estarás, Señor, haciendo milagros en la vida aún de las autoridades, Señor, porque ellos estarán abriendo puertas, dando facilidad, Señor, porque tú tienes ese deseo, porque tú amas nuestra ciudad, Señor. Y hoy te pedimos por nuestra ciudad, porque aquí estamos, esta es la iglesia, Señor, en nuestra casa en la que estamos hoy, Señor. Tú amas Acapulco. Tú amas Acapulco, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos obrado conforme a tu voluntad. Perdónanos si has hablado y hemos hecho oídos sordos, Señor, cuando nos has indicado algunas cosas. No queremos ser así, Señor. Sabemos que tu voluntad es agradable, es perfecta y es buena, Señor. Y sabemos que tu voluntad para nuestra vida es de bendición, de prosperidad, de salud, Señor.
y esa misma prosperidad y bendición y salud la queremos llevar, Señor, a los enfermos, la queremos llevar a las cárceles, la queremos llevar, Señor, en toda esta ciudad donde es más conocida, Señor, por tanto antro, por tanta vida loca, Señor. Hoy queremos establecer tu reino aquí, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a integrarnos, Señor, cada uno en algún ministerio, Señor, pero no permitas que nos quedemos en casa, Señor. Queremos salir, Señor. Danos ese espíritu que se enardece, Señor, al ver la idolatría, al ver la maldad, al ver la delincuencia y la inseguridad, Señor. Danos un espíritu, Señor, que esté buscando compasión, hacer tu voluntad, Señor. Hablar, tener el valor para hablar, Señor. Haciendo a un lado toda cobardía, todo temor, toda vergüenza, Señor. En el nombre de Jesús, haznos ser una iglesia que predica tu palabra, Señor. Una iglesia que da las buenas nuevas. Una iglesia, Señor, que busca hacer tu voluntad, Señor, para darte a ti la gloria, nada más. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Jesús. Solo a ti, Jesús. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, verso 13, si lo pueden proyectar. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nos acercamos al Señor, cuando de todo corazón escuchamos su voz, escuchamos su consejo y escuchamos su exhortación, es Él hablándonos para producir en nosotros el querer como el hacer. Entonces esto es algo muy bello, porque cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, Él nos está convenciendo de algo que nos conviene. Porque ver gente bendecida por Dios es algo que nos va a hacer gente muy feliz. Ver gente que es bendecida a través de nosotros. Y Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Verso 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios nos ha llamado para, en medio de una generación perversa, ser luz en medio de las tinieblas y ser embajadores que representamos dignamente al Señor. Somos llamados para ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Reyes precisamente para gobernar en lo espiritual y vencer circunstancias adversas y llevar el evangelio del reino, y sacerdotes para ser representantes de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu exhortación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Padre, te bendecimos, te alabamos con todo nuestro corazón, Señor. Amén, amén, amén. Te invitamos a estudiar con nosotros la palabra de Dios en nuestro grupo de amistad todos los miércoles a las 7 de la noche en el Centro de Congresos Copacabana. Para más información puedes llamarnos a los teléfonos 486-6379 y 486-6381 de martes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Dios te bendiga.